de soluciones? Pues el primer motivo es por el acceso al agua potable de calidad y al saneamiento. El sexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible indica que de aquí a 2030 se debe lograr potabilizar o tener un acceso a agua potable universal y a un precio justo. Pero es que también dice que de aquí a 2030 debemos lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados, además de reducir a la mitad todas las aguas residuales sin tratar que se están generando hoy día. Esto da el sexto objetivo de desarrollo sostenible también promueve la reutilización de las aguas residuales. Pero claro, tenemos una problemática que comentaba José Miguel al principio, que era la introducción de este webinar, y son datos escalofriantes en pleno año 2020, y es que 3 de cada 10 personas no tienen acceso a un agua potable, y 6 de cada 10, o sea, estamos hablando de 6 de cada 10 personas, más de la mitad del planeta no tiene un adecuado saneamiento. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que estas ciudades, estas poblaciones centradas principalmente en países en vías de desarrollo, se desplazan a pozos cercanos que están contaminados con sólidos en suspensión, con sales disueltas, con metales pesados, y esto da lugar a enfermedades de carácter mortal. Contando con plantas descentralizadas se podría paliar enormemente estas necesidades, además de ofrecer soluciones sostenibles para todos estos casos. Otra problemática que es la de las poblaciones rurales o aisladas, y es que son poblaciones que por su lejanía a los núcleos urbanos pueden carecer de un correcto sistema de saneamiento y potabilización. Nosotros podemos hacer muchas plantas de tratamiento de agua, pero en el caso de este tipo de poblaciones hay algunas que no tienen ni acceso a la red eléctrica. Entonces, o se promueve una alternativa o la planta viene con una alternativa de suministro solar o grupo electrógeno, o no merecerá la pena el suministro de plantas porque no hay red eléctrica. Y os doy un dato muy importante de la Organización de las Naciones Unidas, y es que dice, como vemos aquí, que para el año 2050 se prevé que el 70% de la población sea urbana. Eso quiere decir que vamos camino de una desruralización tremenda. A ver, las zonas rurales estarán más vacías hasta llegar a ese 30% de población, y al estar más vacías, la consecuencia es que se descuidarán cada vez más las necesidades esenciales de este tipo de poblaciones. Considerando que se debe apostar por el cuidado ambiental para estos núcleos de población, es conveniente dotarlos de plantas potabilizadoras y depuradoras. Aquí es donde encajan las soluciones descentralizadas. Tienen que ser plantas de operación muy sencilla, con muy poco mantenimiento y transportables. ¿Por qué transportables? Porque quizá una sola planta se mueve cada semana de un pueblo a otro y es capaz de abastecer a muchos pueblos. Respecto al tema de catástrofes, estos son situaciones de emergencia que es muy difícil conocer el estado o el impacto que generan este tipo de catástrofes, como son, por ejemplo, huracanes, como son los tifones, los tsunamis. Pero lo que está claro es que a efectos del cambio climático, en los últimos 20 años, que es cuando más se ha potenciado este calentamiento, se han llegado a multiplicar por 2 el número de catástrofes. Y cuando ocurre una catástrofe de este estilo, se necesita normalmente potabilizar agua lo más rápido posible, es decir, no hay tiempo de espera, no hay tiempo de diseñar una planta a medida. Por eso es necesario contar con soluciones de plazo de entrega muy corto e incluso inmediato, y que sean robustas para tratar los distintos tipos de agua. Cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de la foto, un tsunami, un terremoto, todas las fuentes de agua superficial o incluso las subterráneas pueden sufrir una contaminación severa. Entonces lo que ocurre es que las plantas potabilizadoras de esos pueblos o de esas ciudades, si no han quedado destruidas después de la catástrofe,
quizás no tienen la tecnología adecuada para tratar, pues no sé, agua con hierro, con arsénico, con contaminantes. Por eso, como os decía, esta preocupación en caso de emergencias es una de las principales de los organismos gestores y también de la población cuando ocurre esto. También lo es para nosotros. Por otro lado, aquí otro tipo de problema, hablamos de industrias donde la única solución disponible son las plantas descentralizadas, porque industrias como por ejemplo la petroquímica o la minera, por el trabajo, por el material o el mineral que están buscando o el recurso que explotan, están destinadas a estar en lugares aislados, en zonas remotas. Pero aquí cambia un poco la película respecto a las plantas de emergencia o las potabilizadoras. Porque aquí, al hablar de industria, más de una industria de minería o una industria petroquímica, necesitamos que la planta sea muy robusta y muy fiable. Lo que queremos es pasar el menos tiempo posible en la planta, si es posible una visita a la semana y no más. Os lo digo, es muy importante automatizar y tener un control remoto de todo este proceso. No se puede perder tiempo porque es una instalación secundaria. Lo importante es la industria. La planta de agua es algo secundario. Por eso insistimos en la necesidad de que las soluciones descentralizadas vengan de la mano de un bajo OPEX, bajo consumo de químicos, por otro lado también bajo consumo energético y que el mantenimiento sea lo más sencillo y lo más corto posible. Otro aspecto importante es la seguridad. Las industrias mineras tienen bastante dificultad con el tema de seguridad y no podemos instalar una planta de agua que requiera de dificultades en el tema de prevención de riesgos laborales. Hay que hacerlo todo lo más sencillo posible. Aunque no está aquí, quería hablar también de la problemática en el caso de industrias más enfocada a la agricultura. Hay veces que la agricultura, el tema de tratamiento de agua para riego, es una de las partes más costosas en términos de dinero para la agricultura. Por tanto, si, por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua tienen o deben tener una vida útil superior a 15 años, hay algunas instalaciones o cosechas que por estar arrendadas o por el tipo de cultivo duran entre 5 y 10 años. Entonces, claro, no podemos hacer una inversión muy grande en el tema de la planta de tratamiento de agua si vamos a quitarla a los 5 a los 10 años. Por eso se proponen también soluciones descentralizadas, para que cuando termine el periodo, cuando termine esa cosecha, termine el arrendamiento, podamos mover esa planta a otro lugar. Se me ocurren muchos casos de estos en industrias, también industrias que por la actividad productiva que realizan deciden mover la planta de producción a otro país durante un tiempo limitado o quizá a otra ciudad. Considero que debe ser fundamental que sean transportables.